Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Real Estate en 20 minutos. Y hoy vamos a hablar de 6 razones por las que los clientes te abandonan y cómo vamos a evitarlo. ¿Qué tal, Marce? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, y acá con una invitada especial, Leslie, de nuestro equipo, que la verdad es una experta en este tema y por eso la invitamos. ¿Cómo estás, Leslie? Bien, Marcela, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Matías. Bueno, y con esto entonces vamos a arrancar, si te parece, Marce, con el punto número 1. Así es, Mati. El punto número 1, ¿por qué los clientes te abandonan? Es que no generaste la suficiente confianza. Dudan de vos, dudan de lo que vos sabés. Tú tienes que posicionarte como un experto en la materia. ¿Y cómo podés hacer eso? Por ejemplo, en las redes sociales, diciendo 3 consejos para comprar una propiedad, o explicar el proceso de cierre, o ciertas cosas que te den esa autoridad, o haciendo webinar, enseñando, pero que la gente confíe en vos, ¿no? Que tenga esa confianza, que diga, esa es la persona que me va a poder ayudar en el proceso de compra, ¿no? Bien, y como para agregar, por ejemplo, puntos para mejorar, cómo mejorar, ¿no? Construir autoridad, ¿no? Cuando hablamos de construir autoridad puede ser, por ejemplo, esto, lo que decía Marce con las redes sociales, pero también podemos escribir un libro, hacer reportes, o sea, hacer reportes y mandarle reportes al cliente, hacer capacitación constante, ¿sí? Mantenerse actualizado sobre las novedades del sector, que cuando la comunicación tenemos con el cliente sea como fluida, nos pregunta algo, sabemos la respuesta, no estamos como dudando, ¿no? También hablar sobre casos de éxito, eso también da muchísima confianza. Cuando nosotros decimos a un cliente le hice hacer un buen negocio, o sea, compró la propiedad, aumentó el precio, le fue bien, se mudó con la familia, lo hizo rápido, vendió rápido, compró rápido, o sea, son cosas que dan justamente confianza al cliente, ¿no? Y por sobre todo el lenguaje seguro y profesional, ¿no? O sea, en mi experiencia, frases como decir como en mi experiencia tal cosa, ¿no? O sea, en lugar de creo que... Y también ser preciso, ¿no? O sea, es muy importante ser precisos con lo que decimos. No es aumentó mucho el valor, sino aumentó un 4% durante el último trimestre, ¿no? O sea, como ser bien precisos. No hablar como con generalidades, ¿no? Marce, ¿qué decís? Así es, eso es importante, ser preciso, hablar profesional, mantenerte como una autoridad le da esa confianza al cliente, ¿no? Y con esto, si querés, pasamos al número 2. Leslie, ¿qué te parece? Sí, Marce, el punto número 2 principalmente sería no entender sus necesidades o se puede decir también falta de empatía. Por ejemplo, si un cliente siente que no comprende realmente lo que busca, se va a frustrar. Puede buscar a otra persona que sí lo haga, ¿no? Entonces, podemos poner como una solución hacer preguntas específicas, detalladas, escuchar activamente al cliente y nosotros tenemos que adaptar nuestras recomendaciones a los objetivos del cliente. Así es. Bien, algo muy importante en esto es justamente cuando hacemos la parte de la precalificación, ¿sí? O sea, la pregunta que nosotros hacemos dentro de las 5 preguntas es ¿por qué? ¿Por qué quiere comprar? ¿Y qué decís de esto, Marce? Así es, indagar en el por qué te va a llevar a ver realmente el dolor del cliente, el por qué necesita esa transacción, te va a llevar a vos a poder cerrar después la transacción. Entonces, si vos indagás en el por qué, vas a ver cuál es la solución que vos le vas a dar al cliente. Y no es el producto en sí, la propiedad, sino encontrarle el valor al cliente que necesita para esa solución, ¿no, Mati? Sí, yo quiero contar una anécdota muy interesante que contó Orlando en una de las sesiones de coaching, donde él contó justamente por qué compró su bote, ¿no? O sea, su barco. Y él contó una anécdota muy interesante que es que básicamente él fue a un broker que era muy importante, una persona de mucha trayectoria, y fue y le contó todo sobre el barco, que el barco tenía tal autonomía, que podía hacer esto, que podía hacer lo otro, que tantos días sin navegar, que iba a tal velocidad, que los nudos, que la profundidad, o sea, le contó de todo, ¿no? Y después fue a otro broker, un poco con menos trayectoria, pero evidentemente comercialmente más y le preguntó, ¿por qué querés comprar el barco, no? ¿Por qué querés comprar el barco? Porque yo hago masterminds, hago reuniones, ¿sí? Y necesito justamente el barco para hacer una situación de aislamiento, irme un poquito, ¿sí? Para que la gente esté conectada acá. ¿Y cuántas personas necesitas? 11 personas necesito poner adentro de mi barco. Entonces, ¿qué hizo la persona? Agarró el barco y empezó 11 sillas. Bueno, acá en este espacio te entran 11 personas de esta forma. En la proa te entran 11 personas de esta otra forma. Acá también puedes poner 11 personas. Y simplemente con eso
Orlando lo que entendió es que esa persona entendió su necesidad. Por eso es tan, pero tan importante entender bien la necesidad del cliente. Y Marce, con esto pasamos, ¿te parece, al punto número 3? Sí, Mati, no creas una relación emocional. Es esa parte de que el cliente se siente entendido por tus necesidades. Entonces, por las necesidades que tiene el cliente, es importante ahí personalizar el trato. Es como un traje a medida. O sea, nosotros vamos a conseguirle la propiedad que le soluciona a él el problema. Entonces, como tenemos que empatizar con el cliente y relacionarlo al cliente, que vea que nosotros estamos conectados personalmente. Por ejemplo, saber los nombres de los hijos, recordarlos para los cumpleaños, o vi que tu hijo estaba jugando en este equipo de fútbol. El otro día me pasó algo con un cliente que él estaba vendiendo una propiedad y yo veía lo que tenía en la heladera todo el tiempo porque yo mostraba la propiedad. Cuando él se mudó a la segunda propiedad y estaba con todos los hijos, los bolsos y las valijas y todo, yo fui y le compré exactamente lo que él tenía en la heladera cuando vendíamos la propiedad. Él desde ahí me dijo: Marcela, esa compra que me hiciste para mí valió la fieldad con vos. Siempre voy a estar con vos. Y eso es lo que tenemos que lograr con los clientes, ¿no, Mati? Así es. Y también hacer a veces preguntas como, por ejemplo, ¿cómo te sentirías si? ¿No? ¿Cómo te sentirías en este lugar? ¿Cómo te sentirías haciendo esta transacción? O sea, buscar justamente los sentimientos, ¿no? Algunas señales, por ejemplo, de que no estamos creando esa relación emocional es justamente lo que hablábamos recién de Orlando. Cuando hablas de datos técnicos y precios, ¿sí? Sin conectar con la historia del cliente. Cuando justamente no se recuerdan datos personales del cliente, lo que dice Marcela de la heladera es fundamental, o como hablaba ella de los hijos. No personalizamos el trato y el enfoque es igual para todos, ¿sí? En lugar de justamente decir, bueno, este cliente es de esta forma, entonces lo trato de esta forma. También cuando no mantenemos contacto después de la compra o de la venta y cuando no generamos confianza en la interacción. Entonces es muy importante justamente tener en cuenta que la venta es una situación de emociones y que tenemos que estar bien conectados con las emociones del cliente y qué le está pasando. Por eso también nosotros lo que decimos es que es mucho mejor hacer reuniones, o sea, por webinar o personales, donde podemos verle la cara, ¿sí? A ustedes les es muy fácil entender si yo le estoy hablando a Marcela, si ella está contenta con lo que yo estoy diciendo, si está incómoda con lo que estoy diciendo, si ella se desconectó y está mirando el celular, ¿no? Cuando hablamos telefónicamente, por mail, por WhatsApp, bueno, WhatsApp, o sea, es de lo peor en el sentido de no sabemos bien si el cliente está conectado con nosotros o no, si nos está escuchando o no. Entonces es muy importante tener en cuenta esta parte de manejo de emociones, ¿no? Y hay que justamente entrenarse con esto. Esto no es algo que naturalmente a uno le sale, sino que justamente son frases que uno tiene que ir diciendo, como por ejemplo, entiendo que este cambio es importante para ti, ¿no? O sea, es como que nosotros tenemos que tener ciertas frases que nos van conectando con los clientes. Y con esto, no sé si Marce querías agregar algo más. Sí, Leslie, ¿querías decir algo? Sí, yo quería agregar que totalmente válido lo que dicen ustedes, mantener siempre el contacto con el cliente, hacerlo sentir que son la prioridad para que ellos se sientan apoyados por nosotros, ¿no? Crear esa relación emocional. No puede haber falta de comunicación, tenemos que hacerle seguimiento antes, durante y después de la venta, ¿no? Eso es primordial. Y creo que con esto podés pasar al punto número 4, Leslie. Así es, que es comunicación deficiente, ¿no? Sí, comunicación deficiente. Comunicación deficiente es, o sea, cuando nosotros nos comunicamos con el cliente y muchas veces tardamos, por ejemplo, en responder a los mensajes. No le damos seguimiento al cliente cuando nos pide algo, ¿no? Entonces, muchas veces lo que pasa es que el cliente, o sea, pide algo y nosotros nos demoramos y tardamos días en mandarle las cosas y tardamos días en hacer la reunión y tardamos días en hacer el showing. Es como que, o sea, vamos como lento en eso, ¿no? Entonces, a veces lo que necesitamos justamente con esto es herramientas que nos ayuden a tener esa comunicación. Pero Leslie, algo que me interesaría que cuentes también de la comunicación es cuando nosotros, o sea, no somos claros en la comunicación, por ejemplo, respecto a cuál es el proceso que el cliente tiene que seguir desde el principio hasta el fin. ¿Cómo hago para comprar esa propiedad? El proceso, o sea, es una de las cosas que nosotros no comunicamos al cliente, ¿no? ¿Qué cosas son las que tenemos que comunicar al cliente para que el cliente esté cómodo con nuestra conversación, ¿no?
Claro, claro. Tenemos que mantenerlo comunicado todo el tiempo, todo el tiempo. Saber que cuando nos ha hecho un pedido, poder encontrar lo que él buscó, por qué lo quiere, cuántas personas van a vivir allí, entender todo, también la parte de la financiación, todo el proceso es importante. Sobre todo, como ustedes dicen, escucharlo y comunicarles todo. Si va a haber un retraso en el proceso, hay que comunicárselo para que ellos no sientan que esto está siendo deficiente porque la gente hizo algo indebido, ¿no? Si el proceso tiene algún impedimento, dejárselo saber inmediatamente para que ellos entiendan cómo va todo. Muy bien, Leslie. Es importante también agregar que podés usar el email marketing como comunicación, o sea, tener comunicado al cliente. Aparte del proceso, la comunicación constante es muy importante para que ellos te tengan en la mente. Acuérdense que para borrarte el email tienen que leerte. Entonces, una comunicación vía email es importantísimo. También podés tener recordatorios y llamadas estratégicas. Cuando tenés una propiedad a la venta, por ejemplo, una vez por semana hay que llamar al dueño para decirle qué está pasando, cómo está aumentando o disminuyendo las propiedades del área, qué está pasando con su propiedad, si se mostró, si no se mostró. Esa comunicación es importante hacerla bien efectiva, incluso con potenciales clientes o clientes del pasado. Cada tanto hay que llamarlos, con promociones incluso. Me acordé de vos porque que salgo de un proyecto que me parece importante para vos, te cuento esto. La comunicación es, creo, la clave del éxito de cualquier realtor, ¿no, Mati? Así es, y con esto vamos a pasar entonces al punto número 5, que es falta de diferenciación. Esto es, ¿por qué conmigo? Es una de las grandes preguntas que tenemos que responder siempre en la mente del cliente. ¿Por qué conmigo? ¿Por qué voy a seguir con Mati? Si puedo seguir con Marcela, si puedo seguir con Leslie, o hay un montón de otras personas en el mercado que me podrían ofrecer aproximadamente las mismas cosas, ¿no? Entonces, justamente el cliente normalmente percibe justamente que los inmobiliarios ofrecemos todos lo mismo, que es lo mismo trabajar con cualquiera y simplemente voy a trabajar con el que me ofrezca el mejor precio, ¿no? Entonces, nosotros justamente tenemos que diferenciarnos. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, una de las formas es especializarnos en un nicho, ¿sí? Cuando hablamos de especializarnos en un nicho es, o sea, justamente nosotros decir, bueno, yo trabajo con preconstrucción o con propiedades de lujo o con propiedades para Airbnb. O sea, con distintos nichos donde entonces yo me anuncio como el especialista y justamente si el cliente está tratando de comprar eso, va a entender que yo me anuncio como un especialista en preconstrucción, Marce se anuncia como especialista en usados o en todo, ¿sí? Pero la gente siempre quiere a ese especialista. Ofrecer más valor que la competencia es otro tema muy importante, que es, por ejemplo, dar reportes de mercado, el ROIR, el rendimiento sobre la inversión, o sea, tours virtuales, o sea, dar cosas distintas y pensar qué es lo que estoy ofreciendo yo distinto a otras personas, ¿no? Y también, por último, crear contenido educativo, es decir, tener videos, guías descargables, blogs, o sea, todas esas cosas que pueden ayudar a posicionarte como un experto en la materia, ¿no? Marce, ¿qué decís? Así es, Mati, es importante eso que decís, la diferenciación, sobre todo cuando haces reportes de mercado o videos, por ejemplo, en Instagram de los 3 errores que te pueden costar más dinero a la hora de vender tu casa, o no mostrar una propiedad y decir, esta es la propiedad, tengo este listado, o compra este proyecto, sino el por qué para uno como realtor es bueno esto. O sea, darle un valor al cliente diferenciado de otros realtors. Todos pueden tener la misma propiedad, pero nosotros somos la diferencia y hay muchos realtors. Entonces tenemos que ver ahí dónde nos diferenciamos. ¿No, Leslie? Exactamente como lo dices. Tenemos que presentarnos diferentes, con un servicio único, dar contenido de valor y para que la experiencia sea personalizada, ¿no? Tenemos que darles asesoría completa a los clientes. Bien, y con esto, si les parece, pasamos entonces al punto número 6. Así es, Mati, que es una mala gestión de seguimiento. Y en esto nos podemos apoyar incluso en la tecnología, ¿no, Mati? Así es, o sea, nosotros muchas veces el seguimiento es una de las cosas más importantes que, según la Asociación Nacional de Realtors, dicen que el mayor miedo de un cliente es que su realtor lo abandone. O sea, no es lo que nosotros pensamos, sino que justamente es
que no te contestan, no te dan las cosas, no te siguen, le das la casa para vender y no sabes si está en venta o no está en venta. O sea, hay un tema con el seguimiento muy importante, y para mejorar esto justamente nos podemos apoyar, como decía Marce, de estas herramientas como por ejemplo email marketing, ¿sí? O sea, cosas automatizadas que hagan que el cliente reciba información en la medida que nosotros vamos gestionando. También podemos hacer eventos y networking con los clientes, ¿sí? Invitar a clientes a webinars, a reuniones, a eventos, ¿sí? A eventos de real estate, a eventos de lanzamiento, ¿sí? Y también es muy importante hacer seguimiento también luego de la compra con el cliente, ¿no? Porque en definitiva el cliente no es que compró y nos fuimos, sino que también podemos hacer ese seguimiento postventa que nos ayuda justamente a generar referidos y a repeat, ¿no? El repeat and referral que hablamos, que es repetir, o sea, que el cliente vuelva a comprar y que nos pueda referir a alguien, ¿no? Marce, ¿qué decís? Así es, y si con esto podemos cerrar, pero es importante que ustedes tengan en mente que la clave es estar presente antes, durante y después de la transacción. La comunicación bien personalizada es la clave de la lealtad de los clientes. Así que si tú eres un asesor que estás bien comunicado con los clientes, estás presente, tenés empatía con ellos y encuentras las soluciones a su problema antes, durante y después, tenés un cliente para toda la vida. Y también me parece muy importante el tema de crear relaciones duraderas. O sea, el éxito de este negocio está en crear esas relaciones duraderas basadas en la confianza, la comunicación y el valor agregado. Entonces es muy importante que tomes estos 6 consejos y veas cada uno cómo mejorarlo en tu día a día, y eso va a cambiar justamente de tener clientes que te abandonan a clientes que continúan con vos por el tiempo, y te genera justamente un negocio mucho más estable, porque tener los mismos clientes durante mucho tiempo es la base de tu negocio estable. Así que creo que con esto cerramos. Gracias, Leslie, por acompañarnos. La verdad que me encantó tenerte con nosotros. Gracias, Marce, como siempre. Y nos estamos viendo entonces el próximo jueves. Como siempre, como Real Estate en 20 minutos, todos los jueves a las 9 de la mañana. Nos vemos. Chao, chao. Bye.